Cansado del maltrato de su madrastra, tomó sus cosas y se fue del pueblo, y tiempo después, el sonido que emitía al frotar un viejo trapo y arena a una olla llenaba todo el recinto y de lo más lejano resonaba en los oídos de quienes aún dormían. Les llegaban como un despertador. Era el empeño de Julián por terminar lo más pronto posible de lavar las ollas. Se sentía cansado y somnoliento. No había dormido mucho la noche anterior porque le habían ordenado montar guardia por si acaso llegaban huéspedes nocturnos. Los huéspedes en La Habana llegaban cada cierto tiempo. Habían momentos de silencio, pero también de mucho ruido y loquerío. Los extranjeros llegaban y parecían pelearse por destruir y volver un desastre todo el hospedaje. Julián había visto brevemente los lavaplatos automáticos que habían en la televisión. Los comerciales que se veían eran en inglés para variar. Él no entendía el idioma, pero observaba cómo se utilizaba. Veía lo que los expositores del producto hacían para que funcionase perfectamente. Entre ellos una máquina a vapor que quitaba la grasa más dura y brava, como él se decía en la mente. Ninguno de esos productos existían en la isla, pero soñaba con algún día convencer a la dueña que la comprase para aligerar y hacer su trabajo más eficaz. A veces se distraía viendo la única y vieja televisión en el recibidor, al menos mientras no llegaba nadie. Por supuesto, en ese momento no había llegado nadie, pero el temor de que llegara alguien y lo encontrara dormido o distraído viendo la televisión lo había mantenido despierto, tratando de cambiar de posición en las piernas para que no se le durmieran, para mantenerse atento de esa forma. Cabeceaba y tenía sueños cortos en donde él se convertía en su propio artista pintando su propia vida, con los matices que él quería, no con los que siempre le decían, sino que reflexionaba en cómo quería que fuese la vida, los zapatos que compraría, la ropa que usaría y el lugar donde quería estar. De pronto, escuchó el sonido de unos tacones aguja que se aproximaban por el pasillo. Sabía que era aquella mujer, así que puso más fuerza en sus movimientos para tratar de distraerla y que no se fijara en él. ¿Todavía no has terminado? ¿Por qué te tardas tanto? El servicio de almuerzo se debe empezar en media hora y estás fregando cacharros desde la mañana. Los cocineros pueden fregar lo que ensucian y terminarían más rápido que yo, repuso el pequeño de 12 años de mal humor sin siquiera levantar los ojos de su tarea. Mira que eres descarado. Vamos, muévete de allí. Necesito que hagas otras cosas. Los cocineros terminarán eso. El muchacho dejó la enorme olla de cocina, mucho más grande que él, por cierto. A un lado la puso y siguió a la terrible mujer por el largo pasillo que conducía hacia la cocina. Se dirigieron hacia una de las 10 habitaciones de la posada y al entrar vieron que todo era un desastre total. Las sábanas estaban salidas de la cama, habían pañuelos, servilletas y envolturas de frituras por todo el piso. El baño era simplemente asqueroso. Al ver el estado del caos, Julián dio un paso atrás y con un tono enojado dijo: «No voy a limpiar esto, es tarea para las mucamas». La mujer lo tomó del brazo y lo metió bruscamente a la habitación al tiempo que le decía: «Lo vas a limpiar porque las 2 mucamas que tenemos no se dan abasto y aparte tuvieron el descaro de pedirme un pago extra por lo horrible que está. No voy a dar ni un centavo más, no es necesario, y en esta casa no mantenemos a vagos, así que muévete». «Ja, qué cínica eres. Tu hija es la más vaga de todos. Le va pésimo en la escuela y no ayuda en la posada». La mujer se acercó como un rayo y le dio una sonora bofetada que el muchacho trató de esquivar y terminó por darle en la cabeza con un golpe seco. «Mi hija no se compara contigo. No eres más que un error que no debería haber nacido. Aparte, tienes que trabajar. No tengo por qué hacerme cargo de ti. Cada quien construye su propio futuro. No lo olvides». Julián se sobó la cabeza y se le quedó viendo a la mujer con odio. Las últimas palabras le sonaron con algo de sentido, aunque no del todo.
Ella le devolvió la intensa mirada y luego se dirigió a la puerta para dejarle todos los implementos que necesitaba para limpiar la habitación. Luego cerró la puerta tras de sí y dejó al muchacho encerrado. El chico suspiró por lo bajo y comenzó a limpiar mientras hacía un repaso mental de qué tan mal estaban las cosas. Se apoyó en la cama y al poner su mano, notó que había algo duro debajo de la sábana. Levantó sutilmente mirando en dirección a la puerta y volvía la mirada hacia lo que parecía ser una cartera de cuero. Entonces la descubrió. Era una cartera de cuero fino y algo pesada, por cierto. Nunca había visto algo así. Pensó en llevarla a la recepción y hablar con don Pablo, el viejo que entregaba las llaves, pero sabía que nadie en La Habana devolvía las cosas así por así. Así que la curiosidad le embargó y, haciendo un esfuerzo, cruzó el pequeño seguro que tenía la cartera, el cual por la fuerza se abrió de forma sorpresiva, dejando caer algunos documentos pequeños y algo de dinero, pero también una documentación de identidad, lo que parecía también ser una credencial. Su poca facilidad de leer le hicieron tomarse algo de tiempo. Planeó guardarlo y ver si alguien venía por él en el hospedaje. En eso estaba cuando alguien intentó abrir la puerta y ya se hallaba a unos metros cuando de repente un hombre alargado apareció e hizo que Julián cayera al suelo de la impresión. «Hola, mi buen amigo. Discúlpeme. Olvidé un pequeño maletín con mi identificación y una credencial». «Sí, señor», contestó Julián. «Se lo he guardado». «Oh, muchacho, es la cuarta vez que se me pierde y nunca lo he recuperado. He tenido que sacar siempre copias y tú sabes que aquí en La Habana eso cuesta muchísimo y más que todo hay que esperar. Mil gracias». El hombre metió la mano en la cartera y le dio un billete. Julián quedó fascinado. «Mírame, muchacho, y mírame bien. No te olvides de mi cara. Un día, si Dios quiere, te devolveré el favor». Y diciendo esto, se fue tirándole las llaves de la habitación. La promesa le sonó a mentira, pero no perdía nada. Su día terminaría mejor de lo que había empezado, con un billete en su bolsillo, el cual cada cierto tiempo lo acariciaba para asegurarse que aún siguiese allí. Vivía en una posada junto con su padre, su madrastra y su media hermana. No eran ricos, pero el negocio les daba lo suficiente para una vida estable y buena. Sin embargo, de lo único que se beneficiaba era de una buena alimentación, y eso era casi por piedad de los cocineros, pues su madrastra lo trataba peor que a un esclavo. Técnicamente, Beatriz era la primera esposa de Rodolfo, su padre, pero hacía unos 11 años, el hombre tuvo amoríos con una joven y terminó embarazándola. No obstante, la relación no fluía y ambos eran infelices. Cuando Julián nació, su madre decidió dejarlo al cuidado de su padre, quien regresó con Beatriz y su primera hija. Su padre era cariñoso con él, pero Beatriz solo fingía su amabilidad. De pequeño recordaba que Beatriz no lo cuidaba realmente, solo lo ponía en un cuarto alejado de las cosas peligrosas, con una tele, algunos juguetes y básicamente lo que hacía era ignorarlo. Cuando creció y comenzó la escuela, Beatriz fingía una y otra vez que olvidaba recogerlo en la escuela. Realmente lo que hacía era decirle todas las mañanas que recordara cómo regresar y que si su padre le preguntaba, le dijera que él prefería regresarse solo. Sus cumpleaños fueron bastante menos festivos que los de su media hermana. Casi no venían familiares para acompañarlos y simplemente se limitaba en agradables paseos con su padre y una comida superficial en algún restaurante escogido por Beatriz. Beatriz, ese nombre le sonaba a hueco, no significaba nada. Habían niñas en la escuela que se llamaban así y él, cuando escuchaba ese nombre, no podía evitar recordar quién se llamaba Beatriz. Por alguna razón que aún no lograba entender, había preferido mantenerse lejos de la niña que se llamaba Beatriz y la cual siempre lo buscaba para jugar a las canicas. Cuando terminó la escuela y se suponía que debía comenzar el bachillerato, Beatriz convenció a su esposo para que no enviara a Julián a la secundaria, argumentando que no podrían sostener la carga económica de mantener a dos niños estudiando
y que sería mejor para el niño si aprendía pronto cómo se manejaba el negocio. Aunque había dicho eso, la verdad es que Beatriz solo quería un esclavo del cual poder abusar gratis. No recibía paga alguna y su ropa comenzaba a parecer la de un mendigo. Bueno, no podía resaltar mucho entre otros niños como él, los cuales también pasaban situaciones de pobreza extrema. Muchas veces había tratado de hablar con su padre al respecto del maltrato al que era sometido a diario, pero el hombre siempre tomaba una actitud defensiva hacia su esposa. No digas esas cosas de Beatriz. Hijo, ella es una buena mujer. Me perdonó cuando no tenía que hacerlo y te ha cuidado prácticamente desde que naciste. Ella te quiere, es solo que su forma de amor es algo distinta. No me quiere, papá. Mi presencia le molesta y lo único que quiere es que trabaje hasta que me desmaye. Ni siquiera me da los fines de semana libres para poder descansar y también quiero salir a jugar con los muchachos del barrio. Ay, hijo, ¿salir dónde? Ya sabes que la situación es muy mala y que necesitamos de toda la ayuda para que el hotel se mantenga. Además, los fines de semana son los días más ocupados y cuando necesitamos toda la ayuda necesaria. Ya verás que cuando las cosas se normalicen, yo mismo te daré un buen pago. Es que, mírame a mí, soy el dueño de la posada y tampoco he podido comprarme ropa desde hace años. Julián se daba cuenta que tratar de hablar con su papá era en vano. El hombre jamás aceptaría que su esposa lo maltrataba, y mucho menos que él era un mal padre por no reconocerlo. Así estaban las cosas. Julián decidió trabajar en silencio hasta que se le ocurriera una buena idea para remediar las cosas, o al menos para poder exponer los maltratos de Beatriz. Ese día, después de terminar de limpiar, decidió acostarse en la cama que acababa de hacer, pues estaba muy cansado de la vigilancia la noche anterior y no podía hacer ni una sola cosa más. Le dolían los pies y la espalda. Se despertó sobresaltado con la voz molesta de su madrastra. ¿Ves? Te lo dije, ese chico es un holgazán. Lo único que hace es dormir y no colabora en nada. Estuve todo el día buscándolo y cuando lo encontré aquí estaba, así como lo ves, durmiendo. Rodolfo se pasó la mano por la cara, tratando de calmarse. Bueno, mi amor, ¿acaso no estuvo toda la noche al pendiente que no llegaran más clientes? Quizá estaba demasiado cansado. No lo defiendas, Rodolfo. Ese mequetrefe se la pasó todo el día durmiendo. Ya son las 7 y seguro que quiere comer y acostarse otra vez. Julián se levantó de un salto y comenzó a defenderse. Eso no es verdad. Esa mujer me puso a limpiar todo en este cuarto y allí está la bolsa de toda la basura que limpié. No seas mentiroso, niño. Este cuarto lo limpió una de las mucamas. Tuve que pagarle extra para que lo dejara todo decente y tú viniste de abusivo para acostarte a vaguear. Eres un sinvergüenza. Julián no podía contener sus lágrimas por lo injusto y descabellado de la situación. Le gritó una buena sarta de insultos a la mujer, quien se hizo la ofendida y se escudó detrás de su marido. Julián, ya basta. Esas no son formas de hablarle a tu madrastra, que es prácticamente la única madre que conoces. Discúlpate con ella, y luego de cenar vas a hacer la guardia de esta noche y la de la mañana, porque tenemos que llevar a tu hermana a un evento. Dicho esto, el muchacho no tuvo más remedio que salir de la habitación, lleno de rabia e impotencia. Comió su cena calladamente y se sentó en la recepción a cumplir su guardia. La rabia que sentía dio paso a la tristeza y a la desolación. ¿Quién le garantizaba que algo cambiaría si no contaba con el apoyo de nadie? Cualquier argumento o verdad era rápidamente rebatido por esa mujer y lo dejaba a él como un malcriado que no aportaba en nada. Los años pasarían y a menos que él hiciera algo, Beatriz lo echaría sin un centavo o haría que lo encerraran en algún sitio. Pensando sobre eso, se dio cuenta de algo muy triste. Su padre podía prometerle muchas cosas, decirle que le daría una paga cuando todo se estabilizara y asegurarle que lo quería, pero tristemente la palabra de Beatriz se imponía sobre la suya y de alguna otra forma ella siempre manipulaba a su padre para que todo fuera como ella lo dijera. Si de todas formas iba a terminar exiliado de aquella posada,
Lo mejor sería irse antes de que Beatriz lo dejara como un destruye hogares, con todas sus mentiras. Suspiró profundamente y comenzó a organizar su plan. Irse de noche no serviría de nada, así que esperaría hasta la mañana siguiente, cuando sus padres no estuvieran. Tomaría sus cosas y se largaría del pueblo. Una vez su padre le había dicho que la familia de su madre biológica estaba a 2 pueblos en tren, así que ese sería el primer lugar para comenzar. A la mañana siguiente, estaba muy cansado y simplemente hizo un gesto con la cabeza, despidiéndose de su padre. Unos 30 minutos después, cerró la puerta principal de la posada, colgó el letrero de "Abrimos en breve" y se dirigió a su pequeña habitación para guardar todo lo que pudiera llevarse. La rabia que le sobrevino al descubrir que su madrastra había desaparecido todas sus mochilas lo dejó pasmado. Aparentemente la calculadora mujer sabía que el chico intentaría huir en cualquier momento, pero él no le daría el gusto de saber que había frustrado sus planes. Tomó una enorme bolsa de basura y comenzó a guardar la poca ropa decente que tenía y algunas cosas que pensó que podían serle útiles. Se vistió con uno de sus peores harapos para no llamar la atención y salió por la puerta de atrás. Le dejó una pequeña carta a su padre en uno de los pocos sitios donde Beatriz no buscaría. «Papá, yo sé que tú nunca dejaste de querer a Beatriz y creo que tuviste mucha suerte en regresar con alguien que también te quiere, pero en la casa de ustedes no hay espacio para mí. Intenté muchas veces hablar contigo sobre esto, pero el maltrato que recibo todos los días por parte de tu esposa es demasiado. Estoy cansado y muy triste. Siento que, tarde o temprano, ella va a encontrar una forma de echarme de sus vidas, y antes de que eso pase, prefiero irme yo. Siempre te voy a querer. Con amor, tu hijo Julián». El muchacho partió con la bolsa en los hombros hasta la estación del tren. No tenía idea de cómo pagar un boleto, pero se le ocurrió que tal vez podía trabajar para ganarse uno. Y así el muchacho, cansado del maltrato que le daba su madrastra, tomó sus cosas y se fue del pueblo. Se dirigió hasta la estación de tren. No tenía idea de cómo pagar un boleto, pero se le ocurrió que tal vez podía trabajar para ganarse uno. El dinero aún lo acariciaba en su bolsillo. Era el único billete que un hombre se había atrevido a darle. ¿Por qué? No lo sabía. Simplemente era un billete que no se debería gastar en ese momento. Se presentó frente a la casilla de los boletos y con la voz más educada que encontró dijo: «Disculpe, señorita, no tengo un boleto, pero quisiera trabajar para ganarme uno». La chica estaba a punto de despacharlo de mala manera cuando su supervisor respondió desde el fondo de la oficina: «Esto es nuevo, un niño que no se monta de polizón, sino que prefiere trabajar. Bueno, necesitamos ayuda con los baños. Trabaja hoy y si lo haces bien, te daré un boleto para el último tren. ¿Qué dices?». Al escuchar esto, Julián recordó por qué había huido de la posada donde lo habían tenido de esclavo. «No salí de limpiar baños para venir a limpiar baños acá». Claro que no. Había tomado la decisión, cuando de pronto recordó que quizá no habría otra oportunidad de huir. Sería la última vez que lo haría. Cobró ánimo y dejando su pesada bolsa, tomó un trapo, la escoba y un cubo de agua. Mientras se acercaba, su ánimo cambió al visionarse en un lugar mejor. Ese día estuvo limpiando los baños y ayudando en todo lo que le solicitaban. Trabajó con mucho empeño y se aseguró de demostrar que era una persona honrada. Con una buena actitud, pensando en cómo se vería libre, trabajó con entusiasmo. El gerente de la estación de trenes estuvo satisfecho con su ayuda y, como lo prometió, le dio un boleto para el último expreso, el viejo y desgastado tren de la tarde. Pero no solo eso, sino que le dio un pago que le aseguraba al menos una semana de comida. ¡Qué increíble se sentía! Otro billete más en su bolsillo. ¿Sería merecedor de este?, se preguntaba. ¿En qué lo gastaría o en qué lo invertiría? El muchacho le agradeció y tomando su bolsa se sentó en uno de los asientos del tren. El supervisor casi quiso bajarlo y acusarlo de haber robado el boleto del tren.
Fue tanto el escándalo que el amable gerente tuvo que explicar la situación al conductor y el supervisor. Finalmente, llegó al pueblo donde supuestamente podría encontrar a su familia materna, pero ya era muy tarde para iniciar la búsqueda, así que valiéndose de su ingenio, se las arregló para pasar la noche dentro de la estación. A la mañana siguiente, sintió como unos golpes lo despertaban bruscamente y se encontró con que la policía estaba lista para llevárselo. En un descuido de los oficiales, tomó su bolsa y salió corriendo lo más rápido que le dieron las piernas. Cuando ya llevaba un buen rato corriendo, se dio cuenta que estaba a la mitad de aquel pueblo. Sin duda, era mucho más pobre y menos comercial que el suyo, pero no quería regresar al maltrato desmedido de su madrastra. Debía encontrar a su familia. Ese día estuvo preguntando en casi todas las casas por el nombre que le había dado su padre, Julieta Llanes, pero nadie sabía darle razón de la mujer. Estaba a punto de rendirse y comenzar a elaborar otro plan cuando un anciano le dijo: «Bueno, no sé si será la misma Julieta que estás buscando, pero a 5 cuadras más arriba está la casa de doña Elena. Ella es la mamá de una mujer que se llama Julieta. A lo mejor ella es». Julián le dio las gracias al viejillo y se dirigió con la esperanza en el pecho. Se topó con una casa muy vieja y algo descuidada, en donde una mujer mayor estaba sentada en el recibidor cosiendo. «Disculpe, ¿es usted Elena, la madre de Julieta Llanes?». La abuela volteó a verlo y le contestó con voz gastada: «Sí, soy yo. ¿Quién eres?». El chico tragó grueso y temblando le dijo: «Soy Julián, tu nieto». La anciana se llevó las manos al rostro y salió a abrazarlo y darle besos. Lo hizo entrar a su casa y llamó a las demás ancianas del vecindario para que conocieran a su nieto. Julián jamás se había sentido tan querido y bien recibido, por lo que no pudo evitar llorar un poco de la emoción. Su abuela le explicó que Julieta ya no vivía allí, pues luego de dejarlo con su padre, se fue con otro hombre e hizo su vida fuera del pueblo. Ella nunca le perdonó que hubiese regalado al niño y que nunca le dijera dónde estaba o cómo encontrarlo, por lo que ya no se hablaba con su hija. «Pero ahora todo será diferente, mijito. Tú y yo vamos a salir adelante juntos». Los años fueron pasando y el joven fue haciendo una vida tranquila y amorosa. Su abuela lo colmó de todo el cariño que necesitó de niño y le dio la fuerza para poder trabajar en sus proyectos. Se dio cuenta que aquel pequeño pueblo tenía mucho potencial turístico gracias a sus playas, por lo que poco a poco fue haciendo campañas y trabajos con la comunidad para modernizarlo y atraer visitantes y turistas. Abrió una de las mejores posadas, a la que bautizó Doña Elena. Se casó con su novia y tuvo 2 hijos. Tiempo después de que su abuelita falleciera, se encontró en la compleja situación de que no tenía a nadie que ayudara a su esposa con los niños, y eso afectaba a la posada, pues se le complicaba atender a los pequeños y sus tareas diarias en el negocio. Una tarde, la joven llegó acompañada de una anciana quien vestía de negro. «Mi amor, hoy conocí a esta señora que me dice que tiene experiencia cuidando niños y sabe del negocio del hospedaje. Ha trabajado en una posada. La traje para que nos ayudara con los niños». Julián sonreía mientras jugaba con sus hijos aún. Sin embargo, quedó frío al reconocer a la anciana. Era nada más y nada menos que Beatriz. Los viejos sentimientos frustrados y de miedo se le vinieron a la mente. La mujer también lo reconoció y se quedaron en silencio hasta que Julián habló. «Mi amor, ve a atender a la recepción. Yo tengo que hablar con esta señora». La anciana ahora no sabía dónde meter la cabeza. Sus pasos la habían conducido hasta Julián, y este recordó todo. Parecía estar reviviendo los maltratos que la mujer había infringido sobre él, pero al volver en sí, la observó y lucía tan indefensa. «Te fuiste de la casa y sé que no merezco un perdón tuyo, pero las cosas se han puesto mal en el pueblo. Acá al menos te va bien, y es una de las ciudades que progresa mucho». Julián estaba a punto de echarla de la casa al saturarse su mente con las veces en que la mujer no lo había dejado ni descansar, y además de los maltratos que había supuesto vivir con ella cuando éste era aún pequeño. En eso estaba cuando la anciana mujer se sentó
y con parsimonia le respondió: «Tu padre falleció hace ya 17 años. Como no sabía dónde encontrarte, no pude decirte de su funeral. Mi hija también murió. Me he quedado sola hace mucho. Y la posada, pues la posada ha quebrado. Es bueno haberte encontrado. Creo que al final recibí lo que merecía». La anciana sollozaba y al no recibir ninguna respuesta de Julián, cayó de rodillas suplicando por misericordia. Julián luchaba para no llorar. No entendía por qué tenía ese sentimiento. Su padre había muerto, su media hermana también, y ahora su madrastra estaba de rodillas frente a él. Nunca lo había deseado, pero allí estaba. Se le acercó intentando disimular que no lloraba. La tomó de la mano y tratando de reponerse le dijo: «Ciertamente sabes que si tú hubieses estado en mi lugar, ni siquiera me hubieses escuchado. Estás terminando tus días de rodillas, y no es porque yo lo he buscado. Ahora entiendo lo que un día me dijiste. Cada quien construye su futuro». La mujer sabía lo que Julián le había hablado y por qué se lo había dicho. «Tengo una habitación para ti, anciana madre. Jamás podría pagarte con la misma moneda. Me pondría a tu nivel. Y cada quien da de lo que tiene en su interior, de lo que abunda en su corazón». Así habían llegado los días de Beatriz, el nombre que para Julián ahora tenía sentido, su significado. Pero a menudo se preguntaba a Julián qué ganaría con todo esto. Siempre se lo había preguntado. ¿Por qué no simplemente echarla a la calle? Ella lo habría hecho. Decidió seguir su corazón. Atendió a su madrastra hasta sus últimos días. Habían días en que la observaba escribir cartas y a él no le llamó la atención nunca a quién se las escribía, por lo que rápidamente se ocupaba de atender sus asuntos en el hospedaje. La débil respiración se escuchaba a través de una puerta entreabierta. Julián se acercó tímidamente, solo para descubrir que su madrastra agonizaba. ¿Qué más podría hacer por ella? En ese entonces la clientela había decaído extremadamente. El mal clima la habían alejado para que llegase a La Habana. Los ingresos no estaban, pero ni para hospitalizar a nadie. «Parece que al final quedaremos en bancarrota, doña Beatriz», le decía a la anciana, que solo se aferraba a la vida con leves respiros. Los siguientes días la mujer agonizaba y la crisis se agravaba. Había dicho que dentro de poco llegaría ayuda extranjera, pero no se sabía cuándo. Además, siendo ellos el pueblo más alejado de la capital, serían los últimos en recibir ayuda. La difícil prueba les pasaba factura a todos. Así una tarde, la mujer anciana ya, dando sus últimos respiros, dejó de existir. Julián se disponía a enterrarla en un descampado cercano. Él y su familia estarían presentes, pues se suponía que la anciana no había tenido más familia que ellos. Había dado él la última palada cuando a lo lejos se oyó el rugir de una camioneta. Era una camioneta todoterreno. Esta se detuvo y descendió un hombre quien mostró una sonrisa a Julián. Julián había sollozado recordando que a pesar de todo, la mujer que acababa de enterrar lo había recibido en su casa al menos. Intentaba rescatar algo bueno de haberla conocido. Recordaba también que él era el fruto de un desliz de su padre que había tenido con otra mujer. Y de cierta forma, la mujer había pagado su rabia con él. «Eres el muchacho de la posada, ¿no? ¿Quién eres?», preguntó Julián extrañado. Ya estaba en sus últimos días. Pobre mi hermana. Que Dios le dé descanso eterno. «Perdón, pero ¿usted quién es?», insistió Julián. «¿Que no me recuerdas? Vine a pagarte el favor que hiciste por mí. ¿Recuerdas? Soy el que le devolviste la cartera esa vez en el hospedaje». Julián hizo un esfuerzo como tratando de recordar algún acontecimiento y entonces lo recordó. «Los días se han puesto malos por acá». El hombre se acercó a Julián y le dijo: «Gracias por hacerte cargo de mi hermana. Ella siempre ha sido un problema, pero me ha escrito sobre sus días acá, y debo reconocer que a pesar de todo lo que te ha hecho, según lo que ella me cuenta, te has portado como un caballero, y así debe ser. Cada quien da de lo que tiene dentro, y no porque ella te haya dado mal,
Tú también pudiste haberle devuelto el mal. Simplemente es el destino. Las cosas se arreglan. Ella llevó una mala vida. En la camioneta hay comida enlatada, granos, aceite y algo de dinero como para un par de meses. Julián no se reponía del asombro. Ese día que me devolviste la cartera, mi hermana me echó del cuarto. Ya me había soportado mucho allí, pero yo estaba esperando una oportunidad con el alcalde del pueblo, y pues se me dio. Ahora tengo a cargo las ayudas del extranjero, y pensé en ti, mi amigo. Cuida a tu familia. Yo ya me tengo que ir. Y dejando una flor sobre la tierra recién vertida en la tumba de su hermana Beatriz, se dio media vuelta y se fue. Qué impresionante historia, mis queridos amigos y amigas. Sin lugar a duda, el poderoso mensaje inmerso en esta historia no tiene precedentes. Espero hayas podido captar el corazón de la historia. Si fue así, déjame un comentario y yo a cambio te regalaré un corazón. Un abrazo a la distancia, yo soy tu amigo Carlos Matthews y nos vemos en el próximo latido de Corazón y Vida.